Una persona que pesa 60 kilogramos está acostada en una red cuyos extremos están detenidos mediante cuerdas a paredes verticales. Si estas cuerdas forman ángulos de 30 y 60 grados respecto de las paredes, calcule la tensión de cada cuerda. En nuestra tabla de datos completamos que tenemos la masa y los ángulos alfa y beta. Lo que nos pide averiguar son las dos tensiones. Ahora vamos a traducir este dibujo en un diagrama de cuerpo libre. Tenemos la situación de la persona de masa m con las dos tensiones. Las dos tensiones que forman un determinado ángulo respecto de la vertical. Vamos a llamar alfa al ángulo de 30 grados y beta al ángulo de 60 grados. Planteamos nuestro sistema de referencia: x positivo hacia la izquierda e y positivo hacia arriba. Fuerzas actuando, vamos a tener la tensión 1, la tensión 2 y el peso. Anotamos los ángulos para que nos queden de referencia. En nuestra sumatoria de fuerzas nos queda el peso más la tensión 1 más la tensión 2, y eso es igual al valor de la masa por la aceleración. Sabemos que al estar en equilibrio, la aceleración va a ser igual a 0, por lo tanto el producto de la masa por la aceleración es igual a 0. En cuanto a nuestra sumatoria de fuerzas en los ejes X e Y, tenemos que ambas tensiones actúan con componente en el eje X. A su vez, también van a tener componentes en el eje Y. Nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X nos va a quedar positiva la tensión 1 en el eje X, negativa la tensión 2 en el eje X, y eso va a ser igual al valor de la masa por la aceleración en el eje X, que sabemos que es 0. De acá podemos decir que la tensión 1 en el eje X va a ser igual a la componente en X de la tensión 2. En cuanto a nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y, tenemos de forma positiva actuando las componentes en Y de las dos tensiones, y de forma negativa actuando el peso. Nos va a quedar menos el peso más la componente en Y de la tensión 1 más la componente en Y de la tensión 2, va a ser igual al valor de la masa por la aceleración en el eje Y, y esto es igual a 0. Nosotros tenemos dos ecuaciones con 1, 2, 3, 4 incógnitas. Esto es imposible de resolver si nosotros no encontramos más ecuaciones que nos vinculen. Nosotros sabemos ya el valor del peso. La forma que tenemos nosotros para reducir nuestra cantidad de incógnitas es utilizando trigonometría. Si nosotros tenemos que nuestras tensiones se pueden descomponer en sus respectivas componentes en X y en Y, tenemos que para el caso de la tensión en 1, sabemos que el seno del ángulo va a ser igual a la componente opuesta sobre la hipotenusa del triángulo. Nos queda la componente opuesta es la componente en X de la tensión sobre el valor de la tensión. Si despejamos la componente en X, nos queda que va a ser igual al valor de la tensión por el seno del ángulo. Si aplicamos el coseno del ángulo alfa, nos va a quedar que es igual al valor adyacente sobre su hipotenusa. El valor adyacente es la componente en Y de la tensión y la hipotenusa es el valor de la tensión. Si despejamos la componente en Y, nos queda que va a ser igual al valor de la tensión por el coseno del ángulo. Ese análisis fue para descomponer la tensión 1. Ahora para descomponer la tensión 2, el desarrollo trigonométrico es el mismo. Haciendo esto logramos reducir las 4 incógnitas que nosotros teníamos en 2 incógnitas, porque ahora solo nos falta averiguar el valor de T1 y T2, dado que los ángulos ya los sabemos. Ahí acomodé los ángulos, antes había puesto alfa. Para averiguar la tensión 2 siempre hay que usar el ángulo beta, que es el que corresponde al ángulo de la tensión 2. Y lo que antes eran dos ecuaciones con 4 incógnitas, ahora pasan a ser dos ecuaciones con 2 incógnitas, T1 y T2. Lo primero que hacemos es despejar T1 de la primera ecuación, y así como lo despejamos, lo metemos en la segunda ecuación reemplazando a T1. Nos va a quedar T1, que es igual a T2 por el seno de beta sobre el seno de alfa por el coseno de alfa, más T2 por el coseno de beta. Y eso va a ser igual al valor del peso. Nuestra única incógnita en esta ecuación es T2. Sacamos factor común T2 de ambos términos y nos va a quedar en primer término seno de beta por coseno de alfa sobre seno de alfa, y en segundo término únicamente coseno de beta. De ahí despejamos T2 y nos queda que T2 va a ser igual a la masa por la gravedad sobre el seno de beta por el coseno de alfa sobre el seno de alfa más el coseno de beta. Quedó un poco apretado, pero no importa, solo queda reemplazar los valores. Nos queda 60 kilogramos, que es la masa de la persona, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, sobre
seno de 60 grados por el coseno de 30 grados sobre el seno de 30 grados más el coseno de 60 grados. Nos da que la tensión 2 va a ser igual a 294 newtons. Y por último, nosotros teníamos antes que tensión 1 es igual a la tensión 2 por el seno de beta sobre el seno de alfa. Reemplazamos por los valores y nos queda que la tensión 1 es 294 newtons, que es el valor de la tensión 2, por el seno de 60 sobre el seno de 30. Y acá obtenemos que la tensión 1 va a ser igual a 509.22 newtons.